Vale. Sí, 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 sí. ¿Eh? Hola, hola. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿se oye? Sí, estamos conectados. Sí. Sí, no, no, no. Buenos días de nuevo. Vamos a retomar la jornada, la cuarta jornada de daño cerebral adquirido, promoviendo la salud cerebral. Hay más de 100 personas online, aquí presencialmente más de 60 personas, que poco a poco se están incorporando del café. Y sin más, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia tiene por título El ejercicio físico como factor clave en el cuidado y prevención de la salud cerebral. El impacto de la actividad física en la salud cerebral. Vamos a incidir más en la parte física, ya a David le hemos escuchado los pilares de la salud cerebral, pero vamos a incidir ahora en la parte física. Para ello tenemos con nosotros a José María Tormos Muñoz, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Se formó en las universidades de Valencia y de Harvard, con el doctor Álvaro Pascual Leone, experto en plasticidad cerebral. Entre 1999 y 2003 fue profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia. Desde el año 2003 es director de investigación del Instituto Guttmann, un instituto universitario de neurorehabilitación adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es coordinador general del operativo del proyecto que había dicho antes David, BBHI, Barcelona Brain Health Initiative. Sin más, y como vamos con retraso y lo más interesante es escucharle, ya que ha venido aquí expresamente a hablarnos del ejercicio físico y la salud cerebral, os dejo con él. Bien, pues muchísimas gracias a Antonio y Amalia por la invitación. No sé si el micro se escucha. Vale, parece que sí. Y bueno, agradecer más que la invitación, la sensibilidad y la proactividad y el compromiso que tenéis desde FEDACE con todas las personas que han sufrido, que han tenido un daño cerebral adquirido y que sufren las consecuencias de esta enfermedad, pero también agradecer mucho la perspectiva y la visión estratégica de decir hay que ir más allá y hay que buscar la manera de optimizar todas las posibilidades, todas las capacidades que nos da el sistema nervioso para conseguir el grado más alto de participación, una vida lo más plena posible, ¿no? Entonces, además de agradeceros la oportunidad que me dais de venir y participar en esta iniciativa vuestra, felicitaros y agradeceros por el hecho de haberlo organizado, ¿no? Bueno, en principio yo no tenía que venir a hablar, estaba previsto que viniera a hablaros de la relación entre el ejercicio físico y la salud cerebral, que viniera Goretti España, que es una fisioterapeuta investigadora del proyecto de la iniciativa de salud cerebral del Instituto Guttmann y que está haciendo la tesis y que ha hecho parte de la recogida de los datos porque es un equipo muy coral y sobre todo el análisis y toda la discusión y toda la conceptualización de las cosas que yo os voy a contar, ¿no? ¿Vale? En principio,
esta iniciativa se desarrolla en las instalaciones del Instituto Guttmann, tanto en el hospital como en el nuevo edificio que hay, que es el Instituto de Salud Cerebral y Neurorehabilitación, que está en Barcelona, ¿vale? Y lo que a mí me gustaría contaros y explicaros y charlar con vosotros son los datos que estamos recogiendo de ese estudio que se ha hecho en 1.000 personas de las más de 5.000 que participan en el proyecto, y que ya vine yo a contaros y que David os habrá contado que a 1.000 de esas 5.000 personas vienen y tienen una resonancia y una prueba de esfuerzo y toda una serie de cosas para estudiar cuáles son aquellos parámetros que se relacionan más o menos con la salud cerebral. Una de las cosas que nosotros sabemos es que el ejercicio físico está relacionado con una mejor salud cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado con, o lo que sabemos es que las personas que hacen ejercicio, si tienen o sufren una enfermedad de Alzheimer o una demencia, un proceso neurodegenerativo, se sitúan en la franja de menor afectación. Se sabe que hay personas que murieron sin habérseles diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, que tenían el daño anatomopatológico correspondiente a la enfermedad y que no habían desarrollado clínica, todo y que por la edad uno esperaría que lo hubieran desarrollado. Y entonces la pregunta es, ¿esto por qué? Pues uno de los factores que se correlaciona con este hecho es la actividad física. Y también sabemos que la actividad física es muy útil para reducir lo que llamamos el riesgo cardiovascular, ¿vale? Y además hay un binomio o una relación muy marcada entre el riesgo cardiovascular y la salud cerebral o el riesgo de desarrollar enfermedades cerebrales. Y el trabajo de Goretti lo que demuestra es que esta relación, o lo que hemos aprendido con este trabajo, son datos de cómo se produce esta relación. Y el dato más importante uno de los datos más interesantes es que el ejercicio físico no afecta por igual a todas las funciones cognitivas, y que una cosa es el ejercicio físico y otra cosa es el beneficio del ejercicio físico sobre la salud cardiovascular o el riesgo cardiovascular, y cómo esta relación con determinadas funciones cognitivas es distinta. Dicen, ¿y esto cómo se explica? Si el cerebro es uno, el corazón es uno y las piernas son las mismas. Bueno, pues esto se explica porque las estructuras responsables de mantener la salud cerebral no son una, sino que es todo el cerebro, pero todo el cerebro que funciona de manera orquestada tiene distintos músicos y tiene distintas redes, y cada red es responsable de un tipo de funciones o de otras. Y esto es lo que voy a intentar explicaros, y en la medida en que os lo explique también intentar entenderlo yo un poquito mejor, porque no creáis que no es complejo, ¿eh? ¿Vale? El primer concepto, ¿vale? La primera cosa es decir, si tenemos una mejor capacidad cardiorrespiratoria, es decir, si nos ahogamos menos cuando vamos a correr, que estamos en mejor forma, y si tenemos un menor riesgo cardiovascular, si no tenemos hipertensión, si no tenemos colesterol, si no tenemos toda una serie de cosas, ¿vale? Hay una mayor capacidad cognitiva, o se mantiene más tiempo la capacidad cognitiva. Y tú dices, vale, pues esto está bien y es motivador. Pero a mí me resulta mucho más motivador el reverso tenebroso de esta fuerza, ¿no? Y es que si tienes menos capacidad cardiorrespiratoria y tienes mayor riesgo cardiovascular, disminuye tu capacidad cognitiva. Es decir, esto no es selectivo. ¿Me explico? O mejoramos nuestra capacidad cardiovascular y disminuimos el riesgo, la capacidad cardiorrespiratoria y reducimos el riesgo cardiovascular, o lo que estamos haciendo es malgastar
recursos que la naturaleza nos dio para que viviéramos de forma más plena, ¿no? Y esto es un poco el esquema este y digamos, la hipótesis de trabajo que tenemos en el proyecto. Es decir, normalmente nos preocupamos cuando hay una enfermedad, normalmente nos preocupamos cuando el colesterol está alto, normalmente nos preocupamos cuando subir al segundo piso es cada vez una montaña más alta, ¿vale? Esos serían los síntomas, la aparición incluso de lo que sería discapacidad, ¿vale? Pero la realidad es que el proceso es muchísimo más anterior, ¿vale? La pérdida de funcionalidad comienza antes de que nosotros lo estemos notando. Y esto es lo que llamamos el concepto de salud, de prevención y de promoción de la salud. Y ahora en estos momentos, que llevamos ya 5 años con la iniciativa de salud cerebral, y de hecho, cuando yo estuve en Castellón, creo que ya os lo comenté, el reto es decir, bueno, esto de promoción de la salud está muy bien. Está tan bien que no hay que promover la salud nada más en las personas sanas. Es decir, el hecho de tener una enfermedad no te debe negar el beneficio de continuar cuidando tu salud, de continuar promoviendo tu salud. Y eso es muy importante porque si hacemos eso, lo que vamos a conseguir es promover o optimizar la capacidad de resistir a la enfermedad, lo que ahora se llama resiliencia. ¿Vale? Entonces, todos estos conceptos suenan muy bien y parecen muy nuevos, pero son tan antiguos como la medicina clásica. ¿Vale? Y es importante que la luz no nos deslumbre y nos demos cuenta de qué podemos hacer de manera práctica para ponerlo ya en funcionamiento. Y nosotros continuaremos intentando encontrar datos objetivos para convencer a la administración y a toda la comunidad médica de que esto se tiene que hacer. Pero la buena noticia es que no dependemos de ello para ponerlo en marcha. ¿Cómo y cuándo comienza la relación entre la actividad física y el riesgo cardiovascular y la salud cerebral? Y además esta relación podemos modificarla. ¿Vale? Estas son las dos preguntas sobre las que a mí me gustaría reflexionar en la charla, y sobre todo esto es una charla motivadora, ¿eh? No es una charla científica, es intentar darles razones y motivos para hacerlo. ¿Vale? Lo más importante es que hoy tenemos datos objetivos de que hacer ejercicio físico y modificar el riesgo cardiovascular influye sobre las estructuras cerebrales. Sobre las estructuras cerebrales que son las responsables y las que nos permiten mantener la funcionalidad a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, las hipótesis. Hacer ejercicio físico mejora la capacidad cognitiva o ayuda a mantener esa capacidad cognitiva. Bien. Al hacer ejercicio físico mejoramos nuestro rendimiento físico. ¿Vale? Hay una relación entre actividad que nosotros hacemos y actividad que nosotros podemos hacer. ¿Vale? Si yo salgo a correr un día, cuando vuelvo estoy muy cansado. Si salgo a correr al día siguiente, antes de volver, cuando me pongo estoy muy cansado. Pero cuando llevo un ratito, pues estoy aguantando más de lo que yo creería que aguantaría. Cuando llego me duelen mucho las piernas, pero si al día siguiente voy y al día siguiente vuelvo a ir, en lugar de ir aumentando el cansancio, lo que pasa es que voy aumentando mi tolerancia al ejercicio y puedo correr más y más rápido. ¿Vale? Es decir, al hacer más ejercicio no estoy gastando las baterías como el móvil, ¿vale? Si yo uso mucho el móvil se gastan las baterías y se apagará. Si yo hago ejercicio no estoy gastando mis baterías, estoy recargando mis baterías. Esto no es magia, ¿eh? Luego explicaremos el porqué.
Y otra de las cosas que necesitábamos en el estudio, es decir, bueno, pues entonces si esto es importante, si la cantidad de ejercicio que hago condiciona mi rendimiento físico, si yo le pregunto a una persona cuánto ejercicio hace, puedo extrapolar cómo está de rendimiento físico. ¿Vale? Y para eso hay una encuesta que es la IPAC, que es el cuestionario internacional de medidas de actividades físicas, que te pregunta qué ejercicio has hecho en la última semana, en las últimas 7 semanas como promedio, ¿no? Vale. Pero claro, uno podría decir, yo he hecho mucho ejercicio o poco ejercicio. Claro, yo tengo un amigo que va a correr 2 días a la semana. ¿Pero tú cuánto corres? No, yo 2 días a la semana. Pues este no hace mucho ejercicio. Claro, no le he preguntado que 2 días no va a correr y hace circuitos. Y que los días que sale a correr se casca 20 kilómetros. Y que hace, claro, la consecuencia es que hace 3 semanas corrió la Ultra Trail de estas del Pirineo, ¿no? Y la acabó. ¿Vale? Entonces, no solo preguntamos cuánto ejercicio hace, sino que medimos cuál es la capacidad que tiene el organismo de extraer el oxígeno. ¿Vale? Es decir, cuando yo tomo oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno devuelvo? ¿Vale? Es decir, normalmente nosotros no sacamos todo el oxígeno del aire que inhalamos, sino que una parte se devuelve. Y si ahora saliéramos a la calle cuando se acabe esto y queremos ir a coger el autobús porque se nos hace tarde y nos ponemos a hacer un pequeñito sprint, entonces lo que pasa es que sacas más oxígeno de la sangre, intentas sacarle más oxígeno, intentas devolver menos oxígeno al aire. ¿Vale? Pero lo que va a pasar es que como continúas necesitando más oxígeno, entonces se va a poner en marcha el aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, el corazón late más rápido y tú respiras también más rápido para respirar más veces. Porque esa pequeñita capacidad o esa reserva de decir, voy a sacar más oxígeno y voy a devolver menos, es limitada. Y esto es lo que miramos. ¿Cuánto puedes llegar a aprovechar del oxígeno que lleva tu sangre cada vez que respiras? ¿Vale? Y esto es y si vemos eso, lo que vemos es que la capacidad de sacar oxígeno de la sangre en conjunto disminuye con la edad. Pero eso es engañoso, ¿vale? Porque cada uno se beneficia del oxígeno que respira él, no del oxígeno que respira el promedio. Y si nos fijamos en cómo se distribuye la población en esta gráfica, vemos que a los 65 años hay gente que tiene mayor capacidad de extracción de oxígeno de la sangre, que tiene más capacidad de resistencia física que algunos a los 40. Esto no sé si tendrá... No tiene punterito. Pero vamos, la gente que está a la parte de arriba de la gráfica tienen más resistencia que los que están abajo. Y hay tanto gente en la parte de arriba como en la parte de abajo, a los 40 como a los 65. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho para estudiar esto en el proyecto? Pues por una parte lo que hacíamos era una evaluación física. Vale, ya me ha dicho cuánto ejercicio hace, ahora vamos a ver cómo le ha sentado. ¿Vale? Y hacíamos esta prueba de esfuerzo, que esto es, o sea, los pones las personas se suben en la bici estática, se mira cuánto oxígeno entra y cuánto sale, con lo cual sabes cuál es el que estás consumiendo y los pones a pedalear cada vez con más resistencia y en verano además sudan bastante, se hace mucho esfuerzo porque tienes que llegar al punto en el que el oxígeno que sale ya siempre es el mismo. ¿Vale? Ya no puedes sacarle más oxígeno a la sangre y la única manera de que llegue más oxígeno a tus músculos es respirando más y bombeando más sangre. Y llegaría un momento en que el corazón diría, yo ya no puc més, y te pararías, ¿vale? Ya te fatigas, no puedes más.
¿vale? No llegamos a ese punto. Cuando ya no cambia el volumen de oxígeno que devolvemos, cuando hemos llegado al máximo que podemos sacar, ahí paramos la prueba, ¿vale? Porque ese es el parámetro que nos interesa. Eso sería la capacidad cardiorrespiratoria, ¿vale? Y luego hacemos una anamnesis y una visita médica y una analítica para ver cómo está el riesgo cardiovascular. Si hay colesterol, cómo están los triglicéridos, si la tensión arterial está normal o está modificada, y eso es lo que conseguimos. Además, hacemos una valoración neuropsicológica de 1 hora y media respondiendo cuestionarios y también hacemos que hagan una exploración online, ¿vale? Que básicamente les preguntas casi las mismas cosas que les has preguntado en la exploración presencial, pero esta exploración online se puede hacer desde el móvil y entonces, como tardaremos 2 años en volverles a ver, pues dentro de medio año les podemos administrar la exploración que le hemos hecho con el móvil y así vamos teniendo puntos de mayor seguimiento y de mejor monitorización. ¿Vale? Y además también se les hace una resonancia magnética para mirar cómo es la estructura cerebral y cuál es la conectividad entre las distintas regiones del cerebro. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, pues nos hemos encontrado una cosa muy interesante. Esta relación que se supone que existe entre el rendimiento cardiovascular y la capacidad cognitiva en personas entre 40 y 65 años, ¿vale? Cuando lo miramos, el análisis global te dice que no hay ninguna correlación. Esto es... a mí, esto es fantástico desde el punto de vista científico, porque dices, estaba equivocado, con lo cual te obliga a pensar distinto, ¿no? La pregunta que nosotros nos estábamos haciendo, si recuerdan, era ¿cuándo comienza esta relación antes de desarrollar una enfermedad? Por lo tanto, lo que hay que hacer también es segmentar los grupos de edad. Y cuando analizamos entre el grupo de 40 a 54, tampoco hay ninguna correlación. Pero sí que aparece una correlación lineal muy robusta entre el grupo de 50 a 65 años, ¿vale? Y en tareas de función frontal. El lóbulo frontal, el que de alguna manera regula y es más responsable, digamos, de las funciones ejecutivas. Y aparece esa relación en tareas de razonamiento visoespacial y de resolución de problemas. Y uno entonces dice, ah, vale, pues entonces yo empezaré a hacer ejercicio entre los 50 y los 65. Esto sería un error. ¿Vale? Esto sería un error. Porque el hecho de que no veas mosquitos no quiere decir que no vayan a picarte. ¿Vale? Los experimentos lo que demuestran es que cuando ves algo lo ves y cuando no lo ves no lo has visto, pero no quiere decir que no exista. Es decir, estamos hablando de pruebas neuropsicológicas que están diseñadas para identificar déficit, no para medir cómo de bien lo hacemos. ¿Vale? Entonces podría haber un efecto techo, ¿vale? En el que todavía no somos capaces de ver esa correlación. Pero lo que sí que sabemos seguro es que a partir de los 55, y uno a los 55 es muy joven, a partir de los 55 ya comienza a haber esa correlación. Y la correlación no quiere decir que si haces ejercicio vas a mejorar tu rendimiento. La correlación quiere decir eso y que si no lo haces vas a empezar a declinar tu rendimiento. ¿Vale? Esto hace 200 o 300 años o 1000 años no era un problema, porque no llegábamos a los 55 y porque si llegábamos teníamos que seguir corriendo delante del león
o detrás de la liebre, ¿vale? Pero ahora cada vez es un problema mayor porque el sedentarismo sí que es un problema de nuestro tiempo. ¿Vale? Pero les hablaba antes de que una cosa es el ejercicio físico y otra cosa es el riesgo cardiovascular, ¿vale? Si uno va al médico y se hace una resonancia magnética porque le duele la cabeza, le van a decir que no tiene nada. Si no tiene nada, claro. ¿Vale? Es lo más normal y es lo mejor. Y te van a decir que no tienes nada, aunque el radiólogo haya informado de pequeños cambios en la sustancia blanca o de leucoriosis o de microangiopatía de pequeño vaso. Y dicen, esto es propio de la edad. Vale, es cierto. Es decir, de hecho, muchísimas de las personas sin ningún tipo de problema cognitivo, sin ningún tipo de queja de salud, sin ningún hallazgo en el electroencefalograma, sanos y además muy comprometidos, que es parte del problema que tenemos de la limitación del estudio, que las personas que participan están muy preocupadas por su salud cerebral y se cuidan. Pero aún así, en muchos de ellos hay estas alteraciones que se consideran propias de la edad. Y esas alteraciones son alteraciones estructurales en el cerebro. Es o comienza a ser consumo de reserva cognitiva o de salud cerebral. Y esto está relacionado con el riesgo cardiovascular, con el colesterol, con la hipertensión, con los triglicéridos, con fumar o no fumar, con consumir más o menos alcohol. Y eso impacta sobre la función cognitiva, impacta desde los 40 años. Impacta en el razonamiento visoespacial y la resolución de problemas, impacta en la velocidad de procesamiento, en la capacidad de memoria y en la flexibilidad cognitiva. Con lo cual, si uno quiere entender mejor a sus hijos, que salga a correr con ellos, porque eso le dará menor riesgo cardiovascular y mayor flexibilidad. ¿Vale? Y la parte más interesante del estudio y la parte, digamos, que nos dice, ostras, es que esto es verdad, no es magia, es que esto está relacionado con circuitos cerebrales distintos. Es decir, la capacidad cardiovascular, el entrenamiento físico, está relacionado con estructuras frontales y temporales. ¿Vale? Mientras que las estructuras que están relacionadas o que guardan una mayor correlación con los factores de riesgo cardiovascular son estructuras más profundas. En el caso, por ejemplo, del caudado anterior, veis no puedo apuntar, pero arriba es lo que se ve es arriba lo que vemos es la correlación que hay con la capacidad cardiorrespiratoria y vemos como la parte de delante del cerebro y la parte de abajo del centro, que sería lo que diríamos el lóbulo temporal, son las que se activan o las que guardan una mayor correlación, es decir, a mayor capacidad cardiorrespiratoria, mayor densidad, mayor grosor cortical en estas estructuras, ¿vale? Que son estructuras necesarias, como decía antes, para la resolución de problemas, etc. A menor riesgo cardiovascular, mayor grosor cortical a nivel frontal, a nivel posterior, ¿vale? A nivel de la parte triangular, es decir, hay una correlación matemática entre la densidad, el grosor de la corteza y la actividad cardiorrespiratoria y la menor presencia de factores de riesgo cardiovascular. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto de qué nos sirve? ¿Vale? Bueno, pues
yo creo que saberlo es útil. Nosotros lo que llamamos la fase de estudio de seguimiento longitudinal online es una fase que queremos que sea de no intervención, o que habíamos diseñado como una fase de no intervención. Es simplemente mirar y seguir cómo es la salud cerebral de las personas y cuáles son sus hábitos de vida. La realidad es que cuando hicimos la segunda administración de cuestionarios, es decir, al año de que una persona haya entrado en el estudio, al año, hacen más actividad física, duermen más y comen peor. Y tú dices, es que se han cansado. Claro, sí, claro. Si duermes más y corres más, tienes más hambre. No. Sabemos que comen, lo que vemos en el análisis del cuestionario es que son más conscientes de cómo no están siguiendo las pautas que serían recomendables en relación a la dieta mediterránea. ¿Vale? Es decir, muchas veces creemos que comemos bien y que seguimos la dieta mediterránea porque estamos en el Mediterráneo y no es solamente eso. ¿Vale? Y entonces, dices, ¿por qué debemos hacer ejercicio físico? Y yo, una de las cosas que esto que dices, ahora lo entiendo, ¿no? Después de muchos años estudiándolo. ¿Vale? Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que Indurain tenía 28 pulsaciones en reposo cuando ganaba los Tours. ¿Cuántas tiene ahora? Que está bastante más y más sazonado. ¿Cuántas dirían que tiene ahora? 45. La mitad de las que tenemos. Y una de las cosas que es muy importante en un deportista es que no le crezca el corazón. Es decir, si a un deportista le crece el corazón, le cambia el cableado, empiezan a haber arritmias y tiene que dejar de hacer deporte. Luego el corazón no crece con el ejercicio. Y el miocardio, el músculo del corazón, no engorda con el ejercicio. Y si engorda o crece, es una cardiopatía y es un problema. Pero de normal, ni engorda ni crece. Luego, si el corazón no engorda y no crece, y en los deportistas va más despacio, no me cuadra la ecuación. ¿Cómo consiguen rendir más? ¿Cómo consiguen mandar más oxígeno a los músculos, más oxígeno a las células con un corazón que va más despacio? Porque el ejercicio físico lo que aumenta es la capacidad de sacar oxígeno de la sangre. El efecto del entrenamiento es metabólico. ¿Vale? El efecto del entrenamiento es metabólico. Aumenta la circulación periférica. Si aumenta la circulación periférica, disminuye la presión. Es decir, si uno abre todos los grifos de casa, sale menos agua por cada grifo, luego hay menos presión. Luego, al aumentar la circulación periférica, disminuyes el riesgo cardiovascular, ¿vale? Disminuye la presión arterial, esto ya lo había contado. Aumenta la capacidad de captación del oxígeno a nivel celular y todo eso son cambios metabólicos. Nos cambia el metabolismo. Y con esto podemos, si estamos entrenados, podemos ir y coger el autobús haciendo una carrerita sin que se nos salga el corazón por la boca o que a los 100 metros estemos con flato porque no respiramos suficiente. ¿Vale? Y esos son cambios metabólicos, que son consecuencia del entrenamiento, que son necesarios para aumentar el rendimiento, pero que se mantienen activos durante el reposo. ¿Vale? Yo siempre digo que el mundo se rige por dos principios. De hecho, si es la segunda vez que le hablo a alguien, es muy probable que ya me haya escuchado esto. El primero es el principio de Mafalda. Todo sirve para algo, pero nada sirve para todo.
El segundo es el principio de Mota, que es todavía más cierto. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Y es así. ¿Vale? Es decir, si yo puedo ir con un VO max de la mitad del que podría tener, pero con eso me sirve, yo me lo ahorro. ¿Vale? Es decir, pero si yo voy a correr cada mañana y cuando vuelvo a casa estoy que me desmonto, entonces ahí ya hace falta. Y al hacer ese ejercicio se ponen en marcha mecanismos para que yo pueda hacerlo, porque es que vas a tener que hacerlo, y entonces anticipa que lo vas a necesitar y lo prepara. Y ese aumento de VO max, ese aumento de las resistencias de la circulación periférica, no lo utilizas solo cuando vas a entrenar. Vas a entrenar media hora o 3/4. El resto de tiempo, incluso cuando duermes, lo llevas puesto. ¿Me explico? Con lo cual estás mejorando el funcionamiento de tu organismo. Bien. Y esto es lo que pasa cuando entrenas, ¿vale? Cuando entrenas, para que los músculos tengan más oxígeno, ¿vale? Y se puedan contraer y relajar, sobre todo relajarse, lo que más le cuesta al músculo es relajarse, necesitan crear lo que llamamos ATP, ¿vale? Una molécula, ¿eh? Y esa molécula sale de la glucosa, con lo cual tú te pones a correr, necesitas contraer y sobre todo relajar los músculos, y entonces necesitas más molécula de esta. Y esto se consigue, esto viene de la glucosa que se quema en oxígeno, ¿vale? La glucosa y el oxígeno nos dan esta molécula. Y donde tenemos la glucosa es en el hígado, con lo cual tenemos que movilizar el hígado. De hecho, no es tan fácil, porque cuando yo me pongo a hacer ejercicio, en la sangre hay glucosa, a veces más de la que nos gustaría. Y entonces esa sangre pasa a los músculos, pero entonces baja la glucosa de la sangre y entonces el páncreas tiene que segregar glucagón, ¿vale? Y entonces cuando el páncreas segrega esa hormonita que se llama el glucagón, va al hígado y dice, glucosa, y dice que no la tengo, que está en forma de glucógeno, pues muévete y tal. Y entonces llega un momento en que dice, que esto nos da para 10 minutos, pero 20 va a ser un problema. Y tú dices, tranquilo, no pasa nada, tenemos los lípidos. ¿Vale? Los lípidos, las grasas, tienen 4 veces más energía que la glucosa y estamos forrados, literalmente, de grasa. ¿Vale? Y para todo eso necesitas oxígeno, porque el oxígeno es la moneda, ¿eh? Es lo que tú necesitas para activar el metabolismo. Al final, tú lo estás moviendo todo, pero es más complejo, porque eso sería el plan de emergencia. ¿Vale? De esto estamos hablando de cuenta corriente, esto es lo que tú puedes hacer, pero no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de que puedas hacer más. Y tú lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque está codificado genéticamente. ¿Vale? Yo puedo correr ahora 22 metros sin perder el resuello porque tengo las proteínas para hacerlo. ¿Y por qué tengo esas proteínas? Porque es la manera en que se está expresando mi código genético. Si quiero cambiarlo, tengo que cambiar la expresión del código genético. Ostras, eso es complicado. Bueno, pero llevamos muchísimos años de evolución y podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos hacer para cambiar el código genético? Necesitamos mandar mensajitos. Unos mensajes que son moléculas, todo esto es complicado. Pero básicamente es, oye, cuando vayas al Consum, compra más servilletas. Es así de pragmático, ¿vale? Con lo cual, al hacer eso, resulta que estos mensajitos no solo actúan a nivel del metabolismo, sino que cuando yo me pongo a correr, se segrega
glucagón e insulina, y se segrega un factor que es parecido a la insulina o que es un derivado de la insulina, que se llama factor de crecimiento neural derivado de la insulina. Son así de creativos, ¿vale? Y uno dice, ostras, ¿y esto para qué? Principio de Mota. Porque el hombre, los seres vivos, ¿para qué corren? Fundamentalmente para sobrevivir. Y por el principio de Mota, ¿vale? O está el león o no corres. O está la liebre o no corres. Con lo cual son situaciones de estrés que te interesa aprender. Que te interesa grabar en tu cerebro. Y para eso se sintetiza el factor de crecimiento neural derivado de la insulina. ¿Vale? Con lo cual, cuando nosotros corremos, estamos haciendo algo más que sudar las 2 copitas de más que nos tomamos el día de antes. Que esto además no lo hacemos. ¿Vale? Sino que estamos activando toda una serie de cascadas metabólicas, estamos activando toda una serie de mecanismos que ahora sabemos que nos pueden ayudar a vivir mejor los años de más que estamos consiguiendo vivir. Y esta es la razón por la que tenemos que hacer ejercicio. Es decir, mejora la perfusión cerebral, mejora los mecanismos de plasticidad, previene o enlentece cambios estructurales asociados a demencia. ¿Por qué? Porque todo el cerebro no es igual de sensible a los factores de crecimiento o al establecimiento de cambios plásticos. Las áreas que son responsables de la formación de memoria tienen más receptores para estos mensajeros. Y si yo hago ejercicio, pues resulta que voy a aumentar la actividad de estas estructuras. ¿Y esto por qué lo hago? Para grabar mejor lo que está pasando cuando corro. ¿Me explico? Ahora, cuando yo voy a correr, no voy a correr para escapar de los leones, sino que voy a correr para quitarme de la cabeza a todo el mogollón de problemas que digo, o me voy a correr y me centro en no pararme, o la cabeza me va a estallar. Y te vas a correr con la esperanza de quitarte los problemas de encima no sé si aquí alguien hace ejercicio físico, hace ejercicio y tal, pero a mí lo que me pasa es que cuando voy a correr me pongo a pensar en lo mismo que me agobiaba, pero de manera distinta. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Pues muy sencillo. O bueno, creo que se puede explicar de esta manera. El cerebro hace 2 cosas. Regula nuestra interacción con el ambiente, y eso lo tenemos siempre muy presente, y regula nuestro medio interno. Si yo la regulación al medio interno la llevo al ralentí y no necesito prestar mucha atención, tengo más recursos para lo otro. Y esto es muy bueno. Este mecanismo es el responsable de la evolución y del desarrollo filogenético y del desarrollo de la humanidad. Esto es súper importante y es muy bueno que funcione así. Pero si de tanto en tanto yo me pongo a correr, a los 22 metros que les decía, o me concentro en no pararme o me paro. Y para no pararte tienes que poner tu conciencia en cosas que normalmente haces de manera inconsciente. Con lo cual estás entrando en lo que llamamos una meditación activa. Y eso te hace pensar distinto. ¿Vale? Y esto es algo que es mi teoría, que no está demostrado y que por eso no lo he puesto aquí, pero yo se la cuento. ¿Vale? Puede revertir parcialmente cambios estructurales asociados a demencia, como decíamos, mejora la conectividad cerebral
Y esto sí que está demostrado, y sería una manera de explicar esta pseudoteoría que tengo yo, ¿vale? Y potencia mecanismos de neurogénesis y sinaptogénesis. Y eso está medido a nivel en modelos animales y comienzan a haber datos en humanos y comienzan a haber datos en personas que han tenido un ictus o que han sufrido un episodio de daño cerebral adquirido en estudios que está haciendo, por ejemplo, María Mataró en Barcelona. ¿Vale? Y como decía, todo esto gracias al estímulo de factores de crecimiento neural. Entonces, ¿cuánto ejercicio hay que hacer? ¿Cuánto ejercicio hay que hacer? Parece ser que el mínimo sería 1h30, 3 días a la semana, o 2,5 horas a la semana, perdón, 1 hora 3 veces a la semana, o 2,5 repartidos entre toda la semana. Yo creo que esto es el mínimo matemático, pero yo creo que la respuesta es, tienes que correr lo que tú necesites para convertirte en un corredor. ¿Vale? Un compañero mío cuando estaba estudiando medicina aquí le dio por correr la maratón y por un enchufe que teníamos con el departamento de fisiología le preparó le entrenó un entrenador profesional que estaba haciendo la tesis y un día le dijo, es que esta semana y tal, dice, mira, tranquilo, no te preocupes, dice, yo no te estoy entrenando por mi tesis, ¿vale? Tampoco te estoy entrenando para que hagas o batas la marca que quieres batir. Te estoy entrenando para que cuando tengas 50 o 60 años seas un deportista. Y este es el concepto. Es decir, tenemos que hacer el ejercicio suficiente para que sea un hábito, para que nos permita hacerlo sufriendo no demasiado y para que si no lo hacemos lo echemos en falta. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer? El que nos resulte más cómodo. ¿Vale? Hay datos, ¿vale?, que dicen que el ejercicio aeróbico funciona, que el entrenamiento de alta intensidad, ir al gimnasio y ponerte ahí a hacer pesas y tal, funciona. Y hay datos que dicen que hacer ejercicio en el que lo que potencias es la atención consciente sobre tu control motor durante un tiempo suficiente, como el tai chi o el yoga, también funciona. Posiblemente cada uno de ellos funciona por rutas o mecanismos distintos. Y posiblemente también lo mejor sea una combinación de ellos y probablemente pues lo que mejor sería es hacerte una prueba de esfuerzo cada año y mirar a ver si mantienes o aumentas un poquito tu rendimiento y mirarte el colesterol y mirar los triglicéridos y mirar tu peso y mirar la tensión arterial y que todo esto está igual o un poquito mejor que el año anterior. Y esto es lo que nos diría que estamos entrenando o en forma. ¿Vale? Si entran a la página web del BBHI, pues en esto en los pilares y tal, pues en donde pone consejos, ¿vale? Ahí está, hice las capturas de esto en catalán, pero está en castellano y en inglés y en todo. ¿Vale? Y ahí pues hay una serie de consejos de qué hacer o de recomendaciones. Básicamente no queremos, o sea, no necesitamos correr una media maratón, lo que sí que necesitamos es hacer ejercicio para que tenga un impacto positivo en nuestra salud. ¿Vale? Y una de las cosas que a mí me hace más ilusión es decir, a mí todo lo otro podría motivarme, ¿vale? Pero una cosa que realmente dices, ostras, esto es alucinante, es que yo les decía que por el principio de Mota, ¿vale? Es decir, nosotros generamos las proteínas que necesitamos y tenemos configurado nuestro ADN, nuestro código genético, de manera que nos permite hacer eso y no otra cosa. ¿Vale? Es como en los armarios, tú tienes la ropa de verano, la ropa de invierno.
¿vale? Yo de pequeño no entendía por qué mi madre lo cambiaba. Ahora que tengo hijos y tal, pues entiendo que se tiene que cambiar. Y entonces tienes que cambiarlo para poder acceder fácilmente a un sitio o a otro. Pues el ADN hace eso, se pliega de una manera o de otra para enseñar qué proteínas, o sea, qué trozo hay que leer para que tengas las proteínas que necesitas. ¿Vale? Con lo cual, eso sabemos que cambia con la experiencia. De tal manera que tú, sin modificar tu código genético, modificas la manera en que se expresa ese código genético. Y a eso se le llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Lo de los armarios. ¿Vale? Es la capacidad que tiene el ser humano, los seres vivos, de enseñar aquello que te conviene ver más fácil. Pues lo que se ha visto en estudios en animales es que ratas que se entrenaron en un ambiente enriquecido sensorialmente y de demanda de ejercicio físico, ¿vale? Ratas con que solo uno de la pareja, las ratas se tienen que aparear para tener descendencia, con que solo uno de la pareja hubiera sido expuesto durante tiempo a ejercicio físico demandante y estímulos sensoriales enriquecidos antes de aparearse, el efecto pasa a la descendencia. Las hijas, las hijas, o sea, los ratones y ratonas, hijas y hijos, hay que hacerlo así, ¿vale? De parejas de los cuales uno de ellos había hecho ejercicio físico y había estado entrenado en esto antes de conocerse, esto se transmite a la descendencia. Luego, uno tiene que hacer ejercicio físico por mí y por mis compañeros. ¿Vale? Con lo cual, hay que mantenerse activo, hay que mejorar los hábitos de alimentación, hay que medir la frecuencia cardíaca, hay que controlar la glucemia, la presión arterial, la salud en general y abandonar los tóxicos. Es fácil, ¿eh? No, porque que esto no quiere decir, quiere decir que es más inteligente de base. Pero si usted no ha hecho ejercicio y le dice a su hijo, pero tú tienes que hacerlo, que es lo que hacemos todos los padres, es decir, yo esto no lo he hecho, pero tú lo tienes que hacer. Claro, pero tendrá más beneficio. Vale, vamos a pasar al turno de palabras y al turno de preguntas. Dolores, querías Bueno, que te veo ahí tenía con una pregunta que formular, pero tengo una sugerencia que hacer. O Sí. pasamos a las preguntas o nos esperamos al turno de debate y como el doctor Tornos esperará con nosotros, podemos lanzar luego las preguntas. Depende también de todo. Pero bueno, yo voy por delante, lanzo la pregunta. Es broma. No, he tenido curiosidad porque si decías la carga genética del progenitor, ¿no? Es decir, que si han practicado ejercicio físico antes de tener el niño, pues esa carga genética ya se transmite, independientemente del hombre y de la mujer, o hay más carga en la mujer. No se ha estudiado. No se ha estudiado, es decir, es la madre o el padre. Es independiente, o sea, con que uno no lo sé, pero seguro que la madre más.
Yo pienso que la madre, ¿no? Pero era por si se había estudiado, si había diferencia. Vale. O sea, no, ahora mismo no me acuerdo del detalle del esto. Me imagino que si diseñaron bien el estudio, debería estar controlado y no es, digamos, no es uno de los resultados que se destacan, ¿sabes? Vale. Dejamos para el debate porque la compañera me preguntaba si después, y un poquito la de después es que transmites estilos. Si educas, al final también se mantiene, ¿no? Claro. No, es que el micro, vamos a hablar con el micro. O sea, o hacemos turno de palabras o esperamos y si hacemos las preguntas por el micro que todo el mundo pueda escuchar. Perfecto. Pues si queréis pasamos a la siguiente mesa y esperamos al debate y así da pie. Yo. Vale, pues bueno, yo me he quedado con las ganas, es súper interesante. Luego seguimos hablando. Vamos a pasar a la parte de buenas prácticas, que viene Paco aquí a presentarlas. Igual a una hauria de marxar. Les 12:27. Sí. Vale. Mirad, vamos a hacer un turno, aunque sea breve, de preguntas, ¿vale? Porque realmente la intervención de Chema era de 1 hora y estamos en tiempo dentro de esa hora, ¿vale? Como luego no va a poder contestar, ¿vale? Vamos a hacer 10 minutitos de turno de palabras. Por un lado están las del chat, que Vero es la que lleva el chat, y luego aquí en la sala por aquí se quieren preguntar. Del chat en principio no hay nada. Vale. Hola, buenas. Bueno, me ha encantado la charla, muy, muy buena. Y tengo una pregunta. ¿Hay alguna, según cada persona, pero ¿hay alguna frecuencia cardíaca mínima que pueda darnos como si fuera un ejercicio físico, sin serlo? Partiendo de la base que el ejercicio físico es básico y fundamental. Pero ¿alguna otra tarea nos puede llevar a elevar tanto la frecuencia cardíaca como para tener los beneficios que has expuesto en la charla? Teóricamente, o sea, yo creo, o sea, yo diría que no, y te explico por qué. Es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, el aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca está siempre a expensas de movilizar recursos para una demanda real o potencial. ¿Me explico? Es decir, si tú te das un susto, se te dispara la frecuencia cardíaca. Pero se te dispara la frecuencia cardíaca porque hay una reacción de estrés, se moviliza el cortisol y todo esto por si acaso. ¿Vale? Pero si la amenaza no se concreta, la frecuencia cardíaca en condiciones de normalidad enseguida se normaliza. ¿Vale? Entonces, el beneficio de hecho no está en tener una frecuencia cardíaca más alta, sino en tener una frecuencia cardíaca más baja en reposo. ¿Me explico? O sea, yo incluso a la hora de plantearlo diría, ¿puedo poner en marcha mecanismos para bajar la frecuencia cardíaca a través de relajación, a través de todo esto, para mejorar, digamos, el estrés y liberar más recursos? ¿Sabes? Pero en principio no se me ocurre así una vía alternativa para conseguir el mismo. Lo digo como una ocupación, como una tarea larga en el tiempo, con intensidad,
trabajar en un huerto, o sea, hacer una actividad. Claro, claro. Esto son cosas distintas. Es decir, si tú te pones a trabajar en el huerto, te va a subir la frecuencia cardíaca. Te va a subir. Y esto es un ejercicio. De hecho, o sea, trabajar en un huerto es la manera del Hortanor de hacer CrossFit, ¿no? ¿Vale? Pero eso pregunto. ¿Vale? O sea, que yo creo que sí. Es decir, lo que es importante es decir, mira, haz ejercicio. ¿Vale? Si es ir a cavar al huerto y quitar las hierbas y todo esto, fantástico. Oye, yo no sé, incluso a lo mejor está mejor que ir a correr, ¿no? ¿Vale? Me refiero a algo complementario, ¿eh? Sí, O sí. sea, ejercicio físico sí o sí. O sea, fundamentalmente es decir, mira, el planteamiento sería, yo quiero beneficiarme del ejercicio físico, ¿no? Pues yo hago mi plan para beneficiarme del ejercicio físico. Si mi plan funciona, ¿qué debería pasar? Debería bajar mi frecuencia cardíaca en reposo, debería bajar mi presión arterial, debería bajar mi peso, porque claro, es un plan integral, no es solamente hacer ejercicio, es intentar cuidar la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, si tú consigues todos esos targets, ¿vale? Es decir, si baja tu frecuencia cardíaca en reposo y baja tu presión arterial, si bajan estas dos cosas, yo diría que estás haciendo el ejercicio necesario para beneficiarte. Gracias. Vale, hay otra pregunta por aquí. Katie. Ahí está. Hola. Mira, con respecto a los beneficios del tiempo de duración y de la cantidad de días a la semana, ¿me oís? Sí, sí. Vale. Con respecto a los días de la semana que se hace y la duración, o sea, el hacer ejercicio muy concentrado pocos días es peor que hacerlo todos los días menos tiempo. O sea, porque se ha hablado muchas veces del tema de que no es lo mismo. Sí, a ver, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. El principal problema de eso es que depende del punto de partida. Es decir, si tú eres una persona que está entrenada y que tiene buena capacidad aeróbica y que tiene buena capacidad y que tiene un buen consumo de VO max, es decir, alguien entrenado, 2 días a la semana de ejercicio intenso, aunque estén concentrados, le ayuda a no perder el entrenamiento. ¿Me explico? ¿Vale? Porque tú ya has hecho un cambio y lo que haces es utilizarlo. Y esa utilización que haces es motivo suficiente como para que no se produzca la reversión epigenética. ¿Vale? Si tú no estás entrenado o has dejado de estarlo, hacer 2 días nada más de ejercicio a la semana es mejor que no hacer. Si lo haces con cuidado y no te lesionas, porque es más fácil que te lesiones, es mejor que no hacer, pero vas a sufrir mucho más que si hicieras, en lugar de 2 días concentrados uno al lado del otro, 3 días espaciados. No es perjudicial el hecho de hacer eso intensivo, el cuerpo no... Si no te lesionas, si no superas tu frecuencia cardíaca máxima, es decir, si no haces nada que sea una cosa fuera de sentido, ¿vale? Pues entonces es esto. Ahora, si lo que estás diciendo es yo voy a correr sábados y domingos, entonces lo que yo te diría es estira bien antes de salir, calienta bien, estira bien después de volver y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes haz estiramientos en tu casa. ¿Vale? Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias. Vamos, se nos acaba el tiempo. Bueno, voy a hacerte yo una pregunta, ¿vale? Bueno, no una... Por supuesto. Hay muchas preguntas, vale. Primero de todo, decirte que esto quería ser una charla motivadora y para mí lo ha sido. Es decir, yo te tengo que confesar que a pesar de que predicamos de salud cerebral, yo no la practico mucho, ¿vale?
y voy a ponerme a ello, por todas las bondades que has dicho, regulación del medio interno, pero con el objetivo de que sea un hábito. Ahora, yendo a la parte esta de la investigación, tenía 2 preguntas que hacerte, porque esto es de una muestra de 1000 personas. Esas 1000 personas son todas voluntarias, son sanas, enfermas, son todas sanas, son proclives a tener salud cerebral, es decir, ¿está sesgada esa muestra o es una muestra representativa como para...? Está muy sesgada y en positivo. O sea, está muy sesgada y en positivo. Lo cual, esto lo que añade es valor y significación a los datos que hemos encontrado. Porque si tú partes de una muestra que, o sea, si tú cuando tú quieras encontrar una correlación, lo que te interesa es tener muchos de los extremos. Si tú tienes una muestra en la que la población se te polariza hacia uno de los extremos, las N, digamos la distribución, te podría hacer que la relación no sea significativa. El hecho de que ya salgan datos significativos en esta muestra y además que salgan datos significativos en una correlación que es transversal, que no es un seguimiento en el tiempo, esto todavía va más a favor de que estos sean datos de un efecto real. ¿Vale? Que esta siempre es la pregunta en ciencia, en experimentación. Es decir, tú diseñas un experimento para intentar reproducir un fenómeno de la realidad y la estadística te dice si se confirma o no tu hipótesis. Claro, tampoco, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces yo creo que está sesgada y es necesario el hacer más estudios, ¿no? Pero de momento los datos serían confirmatorios. Bueno, creo que... Quedan 2 preguntas ahora en el chat, si queréis que las diga. Y aquí queda una. Vamos a hacer una pregunta. Responderla rápido. Sí. Vamos a leerla rápidamente, Sí, Vera. mira, del chat Annalise dice, en la movilidad reducida, si es difícil hacer una actividad física intensa, ¿qué se les sugiere? Hay técnicas de ejercicio adaptadas, es decir, si tienes movilidad reducida, por ejemplo, de miembro inferior o de miembro superior, puedes utilizar cicloergómetros de piernas o de brazos. O sea, lo que se trata siempre es buscar cuál es la adaptación, pero aquí sí que yendo o hablando con un terapeuta ocupacional, con rehabilitadores, es fácil encontrar la alternativa para poder hacerlo. Y la siguiente es, siendo el oxígeno el que activa todo el metabolismo, la actividad física con mascarilla que... Bueno, la mascarilla no impide que pase el oxígeno. El oxígeno es un bicho, no os podéis ni imaginar por dónde se mete. O sea, que no... Lo que pasa que lo que la mascarilla dificulta es el flujo de aire. Lo que pasa que claro, yo voy a correr sin mascarilla a las 8 de la mañana los sábados y los domingos por la huerta al lado de mi pueblo, que no veo a nadie. O sea, se trata, a mí cuando se empezó a abrir el tema de la pandemia, lo que a mí me rompía el corazón es ver a tanta gente corriendo por la misma calle. Decías, hombre, ¿me explico? O sea, yo creo que hay que intentar hacer el ejercicio, o sea, es mejor hacer el ejercicio desde un punto de vista de la mecánica ventilatoria, es mejor hacer el ejercicio físico sin mascarilla, pero como decía la niña que le preguntaban antes de entrar al cole, pues hombre, peor es morirse, ¿no? O sea, intentemos utilizar el sentido común en esto y la máxima prudencia, y si tenemos la posibilidad de correr en espacios abiertos y que no haya mucha gente, yo creo que es casi totalmente seguro. Muy bien. Y si además favorecemos aspectos del movimiento asociativo, mejor. Por eso en el chat os van a poner ahora el link del reto febadace.kinendun.com para que os animéis a correr, bailar, saltar, hacer todo esto que lleva la federación en marcha. Luego, si puede estar, continuaremos haciendo más preguntas, pero vamos a pasar a la siguiente mesa. Muchas gracias.